La noche tiene un lenguaje diferente. Para la mayoría de la gente, es un momento de descanso, silencio y de huir del ruido diurno. Pero para aquellos que trabajan mientras el mundo duerme, la noche se convierte en otra cosa, un espejo que refleja lo que normalmente está oculto. Las farolas parpadean en esquinas solitarias, las máquinas expendedoras zumban como latidos mecánicos, y el mundo parece contener la respiración. En ese espacio entre el anochecer y el amanecer, cosas extrañas encuentran el camino de vuelta al mundo de los vivos. Ahí es donde empieza nuestra historia, con un hombre que creyó entender la soledad, hasta que la noche empezó a susurrarle de vuelta. Takeshi llevaba casi 8 años trabajando en los turnos de noche de una pequeña tienda de conveniencia en las afueras de Osaka. No era el trabajo de sus sueños, pero era tranquilo, predecible y pagaba lo suficiente para su sencilla vida. La tienda se alzaba al borde de una carretera rural, con su cartel de neón zumbando levemente contra la quietud. Algunas noches, ni un solo cliente entraba después de medianoche. El único sonido provenía del zumbido de la nevera y del débil chisporroteo de la radio detrás del mostrador. Takeshi rondaba los 60 y tantos, su pelo gris pero pulcramente peinado, sus movimientos lentos pero deliberados. Se había jubilado anticipadamente de un trabajo de empresa tras el fallecimiento de su mujer. Sin hijos y sin razón para quedarse en casa, el turno de noche le venía bien. Llenaba el silencio, le daba un propósito. Le gustaba pensar en sí mismo como un guardián de las horas solitarias. Cada tarde, sobre las 7, preparaba una cafetera, se ataba el delantal y ocupaba su puesto detrás del mostrador. Los primeros clientes eran habituales. Obreros de la construcción, repartidores y viajeros cansados que compraban onigiri o cigarrillos antes de volver a casa. Takeshi conocía a la mayoría de ellos de vista, a algunos incluso por su nombre, pero había una familia que recordaba mejor, un hombre joven, su mujer y su pequeña hija. Venían cada pocos días, siempre a la misma hora, justo antes de cerrar. El marido compraba cigarrillos, la mujer cogía leche o aperitivos para la niña, y la pequeña, de quizás 5 o 6 años, saludaba a Takeshi con ambas manos antes de marcharse. Siempre parecían alegres, incluso agradecidos. Era ese tipo de pequeña felicidad cotidiana lo que recordaba a Takeshi por qué le gustaba trabajar de noche. Pero como con la mayoría de las cosas en la vida, la paz nunca dura mucho cuando lo invisible se da cuenta. Era un martes lluvioso cuando ocurrió la primera cosa extraña. La tormenta había sido fuerte desde el anochecer, golpeando contra las puertas de cristal de la tienda, desdibujando el aparcamiento en una brillante lámina gris. Sobre la 1 de la madrugada, Takeshi estaba reponiendo estanterías cuando oyó el suave tintineo de la campana de la entrada. Entró un hombre, empapado por la lluvia, con el abrigo mojado y los ojos cansados. Takeshi lo reconoció al instante. Era el mismo hombre de la familia, pero esa noche estaba solo. El hombre asintió, esbozó una leve sonrisa y se dirigió al expositor de cigarrillos. Cogió su paquete habitual y luego se dirigió al mostrador. Takeshi notó que sus manos temblaban ligeramente. ¿Noche difícil?, preguntó, intentando sonar casual. El hombre forzó una sonrisa. Sí, algo así, murmuró. Se metió la mano en el bolsillo y se quedó inmóvil. Su expresión cambió. He olvidado mi cartera, dijo con torpeza. Volveré y pagaré mañana si no le importa. Takeshi, que siempre había sido amable con los lugareños, le restó importancia. No se preocupe, es solo un paquete de cigarrillos. Págueme la próxima vez. El hombre hizo una profunda reverencia, agradeciéndole con una serena sinceridad. Luego se dio la vuelta y salió hacia la lluvia. Takeshi lo vio cruzar el aparcamiento y desaparecer en la tormenta. Algo de aquel momento, cómo la sombra del hombre parecía persistir incluso después de haberse ido, se le quedó grabado en la mente. Se lo quitó de la cabeza, se dijo a sí mismo que era solo fatiga.
Pero cuando el mismo hombre regresó la noche siguiente, a la misma hora, diciendo las mismas palabras, Takeshi se dio cuenta de que algo andaba mal. Los cigarrillos y el cliente fantasma. La segunda noche comenzó de forma muy parecida a la primera. Tranquila, cargada de lluvia y llena del mismo zumbido rítmico de los frigoríficos que se había convertido en el compañero constante de Takeshi. Estaba medio dormido detrás del mostrador, con la barbilla apoyada en la mano, cuando la campana de la puerta volvió a sonar. Eran la 1:12 a.m., exactamente la misma hora que la noche anterior. Takeshi levantó la vista, esperando quizás a un viajero perdido o a un taxista buscando café. Pero era él, el mismo hombre, el mismo abrigo empapado, la misma expresión hueca bajo las luces parpadeantes. Takeshi se enderezó, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Otra vez por aquí?, dijo en voz baja, intentando mantener la voz firme. El hombre asintió educadamente, como un cliente habitual que había olvidado algo. Fue directamente a la misma estantería, cogió la misma marca de cigarrillos y se dirigió al mostrador. Sus zapatos mojados chirriaron en el suelo de linóleo. Takeshi notó que caían gotas de agua de sus mangas, dejando pequeños círculos oscuros en el mostrador. ¿Ha olvidado la cartera otra vez?, preguntó Takeshi, forzando una sonrisa. El hombre dudó un momento antes de asentir. «Le pagaré mañana», dijo de nuevo, con el mismo tono, el mismo ritmo, como un eco atrapado en el tiempo. Takeshi contuvo la respiración por un segundo. No eran solo las palabras, era lo idénticas que sonaban. Incluso la expresión del hombre no había cambiado. Algo en lo más profundo de los instintos de Takeshi le susurró que aquello no era normal, pero aún así asintió, intentando apartar la inquietud que le subía por la espalda. «De acuerdo, no hay problema», dijo. «Puede pagar mañana». El hombre hizo la misma profunda reverencia de antes. Le dio las gracias en voz baja y se dirigió a la puerta. Pero esta vez, Takeshi notó algo diferente. Mientras el hombre se alejaba, la puerta de cristal no lo reflejaba. Las luces fluorescentes de la tienda brillaban contra el cristal, pero no había rastro de su figura moviéndose a través de él. Solo la lluvia más allá, desdibujando todo en líneas plateadas. Takeshi se quedó helado. Parpadeó una, luego 2 veces, convenciéndose de que era solo la iluminación, un truco de la tormenta. Sin embargo, cuando salió de detrás del mostrador para mirar a través del cristal, no había rastro del hombre fuera. El aparcamiento estaba vacío, intacto salvo por la lluvia implacable. Ni huellas, ni sombra, ni rastro. La puerta automática ni siquiera había registrado una apertura. Takeshi sintió que el aire se volvía pesado, más frío que antes. El zumbido de los frigoríficos pareció intensificarse en un zumbido grave, casi como un gruñido lejano. Se volvió hacia el mostrador, medio esperando que el paquete de cigarrillos hubiera desaparecido, pero seguía allí, mojado, sin abrir, exactamente donde el hombre lo había colocado. Fue entonces cuando notó algo más. El monitor de seguridad detrás de él parpadeó, con estática arrastrándose por la pantalla. Takeshi se giró lentamente hacia él. En la reproducción del último minuto, se oía la campana de la entrada. La puerta se abrió, pero en la grabación en blanco y negro, el espacio donde debería haber estado el hombre estaba completamente vacío. El mostrador estaba vacío. Takeshi podía verse a sí mismo de pie allí, hablando, con nadie. A la mañana siguiente, Takeshi apenas durmió. Reprodujo las imágenes una y otra vez en su cabeza, intentando encontrar una explicación. Quizás fue un fallo. Quizás el agotamiento le había hecho imaginar al hombre, pero en el fondo, sabía lo que había visto y lo que había sentido. El frío en el aire, el sonido de los zapatos mojados, el eco de esas palabras idénticas. A la tarde siguiente, consideró llamar para decir que estaba enfermo, pero algo lo atrajo de vuelta. La costumbre, quizás, o quizás una extraña curiosidad. Quería ver si el hombre regresaría.
Esa noche, exactamente a la 1:12 a.m., la campana de la puerta volvió a sonar. El corazón de Takeshi latía con fuerza. Levantó la vista y, por tercera noche consecutiva, el hombre estaba allí, empapado por la lluvia, sosteniendo el mismo paquete de cigarrillos. La voz de Takeshi tembló mientras susurraba: «¿Quién es usted?». El hombre no respondió. Solo levantó la vista lentamente, su rostro pálido bajo la luz parpadeante, y esbozó una leve y cansada sonrisa. Luego se dio la vuelta y salió, dejando el paquete de cigarrillos atrás. Takeshi se quedó inmóvil durante lo que parecieron horas. El sonido de la lluvia engullendo el silencio. La visita de la madre. A la mañana siguiente, el aire se sentía más pesado de lo habitual, como si la noche hubiera dejado algo que la luz del sol no podía borrar del todo. Takeshi se despertó tarde, su mente reproduciendo una y otra vez al extraño visitante como una película estropeada. Intentó racionalizarlo: agotamiento, una alucinación o quizás incluso una extraña broma. Pero cada explicación se desvaneció al recordar lo real que había sido el encuentro. El sonido de los zapatos empapados por la lluvia, el débil olor a tabaco, el goteo constante de agua de la manga de aquel hombre. Todo había sido demasiado vívido. Cuando llegó para su turno esa tarde, lo primero que hizo fue revisar de nuevo la grabación de seguridad. La cinta de la noche anterior seguía allí. Le dio al play y una vez más, la campana de la puerta sonó. La puerta se abrió y su propia imagen apareció, hablando, asintiendo, gesticulando hacia el mostrador. Pero no había nadie al otro lado. Solo Takeshi, hablando al aire. Permaneció allí mirando el monitor durante mucho tiempo. El zumbido de la tienda presionándole los oídos hasta que finalmente se dio la vuelta. Necesitaba concentrarse. El trabajo le ayudaba a olvidar. Las horas pasaron en silencio. El ritmo constante de clientes entrando y saliendo casi tranquilizador. Pero sobre las 8 de esa tarde, justo cuando el sol se ponía tras las colinas, la campana de la puerta volvió a sonar. Takeshi levantó la vista y se quedó helado. Allí estaba la mujer del hombre, la que solía visitar con su pequeña hija. Parecía cansada, con los ojos rojos e hinchados como si no hubiera dormido en días. La niña estaba con ella, agarrada a la manga de su madre, con su pequeño rostro pálido y confuso. «Buenas noches», saludó Takeshi suavemente. «Ha pasado un tiempo». La mujer forzó una débil sonrisa y asintió. «Sí, ha pasado un tiempo», dijo en voz baja. Solo necesitaba preguntarle algo. Había un temblor en su voz que inmediatamente puso a Takeshi en tensión. «Claro», respondió acercándose. «¿Qué es?». Ella dudó, bajando la mirada como si le costara encontrar las palabras adecuadas. «Mi marido. ¿Ha estado aquí últimamente? Quizás hace 2 o 3 noches». Takeshi parpadeó. «Sí», dijo lentamente. «Venía cada noche sobre la 1. Compraba cigarrillos o lo intentaba». «¿Por qué pregunta?». Los ojos de la mujer se abrieron. Su mano temblaba mientras alcanzaba a su hija. «Eso es imposible», susurró. «Mi marido falleció hace 3 noches, en un accidente de coche de camino a casa desde el trabajo». Takeshi sintió que el mundo se le inclinaba bajo los pies. Las palabras cayeron como agua fría, robándole el aire de los pulmones. Abrió la boca, pero no salió nada. Él vino aquí. Logró susurrar por fin. «Lo vi, hablé con él». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. «Le creo», dijo suavemente. «Solía pasarse por aquí después del trabajo cada semana. Quizás aún no se había dado cuenta de que ya no estaba». Su hija tiró de su manga y señaló hacia el mostrador. «Mamá», dijo la niña inocentemente. «Papá está fuera». Takeshi giró la cabeza tan rápido que le dolió el cuello. A través de la puerta de cristal, más allá del aparcamiento, la lluvia acababa de empezar a caer de nuevo, y allí, medio envuelto en la niebla, había una figura con un abrigo oscuro, la misma postura, la misma inclinación de cabeza.
El hombre no se movía, solo estaba allí de pie, observando. Takeshi parpadeó una vez, y ya no estaba. La mujer jadeó suavemente, cubriéndose la boca con la mano, las lágrimas corriendo por su rostro. Takeshi quiso decir algo reconfortante, pero se le había cerrado la garganta. Todo lo que pudo hacer fue observar cómo ella se inclinaba profundamente, susurrando, «Gracias por ser amable con él», antes de salir de la tienda con su hija. Cuando se fueron, el silencio que llenó la habitación era casi insoportable. Takeshi permaneció detrás del mostrador durante un buen rato, mirando el expositor de cigarrillos. El paquete que el hombre había tocado seguía allí, sin abrir, con una débil marca de agua extendiéndose por su superficie como una sombra que se negaba a secarse. Esa noche, por primera vez en años, Takeshi no terminó su turno. Cerró temprano y se fue a casa, con sus pensamientos enredados entre la incredulidad y la tristeza, reflexión y creencia. Esa noche, Takeshi se sentó en su pequeño apartamento mucho después de que la lluvia hubiera cesado, mirando la tenue luz que parpadeaba sobre la mesa de su cocina. El reloj hacía tic-tac suavemente, y el débil sonido del tráfico se colaba por la ventana. Normalmente, el silencio le traía paz, pero esa noche se le oprimía como un peso. Las palabras de la mujer resonaban en su mente. Falleció hace 3 noches. Seguía viendo la cara del hombre, la misma reverencia educada, el mismo y silencioso. Le pagaré mañana. Takeshi había visto muchas cosas extrañas durante sus años de turnos de noche, pero nada que le hiciera cuestionar la realidad como esto. Se sirvió una taza de té, aunque se enfrió sin tocar. Sus pensamientos vagaron hacia su difunta esposa. Había habido noches después de su muerte en las que pensaba que podía sentirla cerca de él, el aroma de su perfume permaneciendo débilmente en la habitación. Quizás, pensó, el límite entre la vida y la muerte no era tan nítido como la gente creía. Quizás algunas almas simplemente tardaron más en darse cuenta de que habían cruzado al otro lado. A la mañana siguiente, Takeshi visitó el pequeño santuario cerca de su casa. Lo había evitado durante años, desde el funeral de su esposa, pero hoy sus pasos lo llevaron allí sin pensarlo. El viejo sacerdote, un hombre que lo conocía desde la infancia, levantó la vista sorprendido al verlo. «Ha pasado mucho tiempo, Takeshi-san», dijo el sacerdote con una amable sonrisa. «¿Qué le trae por aquí hoy?» Takeshi dudó antes de responder. «Creo que he visto a alguien que ya no debería estar aquí». La expresión del sacerdote se suavizó y le hizo un gesto a Takeshi para que se sentara. «La noche es tenue», dijo después de una pausa. «Es cuando el mundo de los vivos y el de los espíritus respiran muy cerca. A veces, los inquietos encuentran el camino de vuelta por un momento. Pero cuando aparecen, no siempre es para asustar. A menudo es porque están perdidos o buscando amabilidad». Takeshi asintió lentamente. No parecía enfadado, solo confuso, como si no supiera a dónde más ir. El sacerdote juntó las manos. Entonces quizás su amabilidad fue la luz que él necesitaba para ver el camino a seguir. Los espíritus recuerdan la calidez, recuerdan la compasión. Takeshi salió del santuario con una extraña calma en el pecho. Las palabras del sacerdote permanecieron en su mente mientras regresaba por las calles de Osaka, ahora vivas con el sonido de los mercados matutinos y los escolares. Por primera vez desde aquella noche, no sintió miedo. Esa tarde, cuando llegó al trabajo, el aire dentro de la tienda se sentía diferente. Quieto, sí, pero más suave de alguna manera, como si lo que había permanecido antes finalmente se hubiera disipado. Encendió las luces, preparó su cafetera habitual y comenzó su turno. La noche transcurrió sin incidentes, sin visitantes extraños, sin luces parpadeantes, solo el ritmo normal de las horas que pasaban. Pero exactamente a la 1:12 a.m., la campana de la puerta volvió a sonar. El corazón de Takeshi dio un vuelco. Se giró hacia la puerta, y por un momento,
se le cortó la respiración. Fuera estaba la niña, la misma que había visto días antes, sosteniendo una pequeña flor en la mano. Empujó la puerta suavemente y se acercó al mostrador. «Mamá dijo que te diera esto», dijo suavemente, colocando la flor, un crisantemo blanco, en el mostrador. Era la favorita de papá. Takeshi sonrió débilmente, con la garganta apretada. «Gracias», dijo. «Es usted muy amable». La niña sonrió, hizo una reverencia educada y se dio la vuelta para irse. Cuando llegó a la puerta, miró hacia atrás y añadió: «Papá también dijo gracias». Takeshi se quedó helado. Antes de que pudiera decir otra palabra, ella ya no estaba. Salió, mirando la calle oscura, pero no había rastro de ella. Solo el sonido del viento rozando los árboles y el suave susurro de la lluvia que empezaba de nuevo. Permaneció allí un rato, con el crisantemo aferrado en la mano, antes de volver a entrar. Esa noche, Takeshi colocó la flor en una pequeña taza de agua junto a la caja registradora. Y aunque las luces de la tienda zumbaban débilmente como siempre, sintió un calor extenderse por el aire, una paz tranquila que lo envolvió como una bendición. El bucle en la noche. Los días siguientes pasaron sin incidentes, pero Takeshi no podía quitarse la sensación de que algo había cambiado a su alrededor. El mundo parecía el mismo, pero había una sutil distorsión en cómo se movía el tiempo, como si los segundos dudaran antes de encajar. Cada noche, al fichar, la tienda se sentía más vacía, como si las paredes contuvieran la respiración. Empezó a notar cosas que antes no había notado. El zumbido de los frigoríficos tenía un débil pulso rítmico, casi como una respiración. Las luces parpadeantes sobre el pasillo 3 pulsaban exactamente una vez cada 13 segundos. Incluso el reloj detrás del mostrador a veces marcaba el tiempo de forma irregular, adelantándose un momento solo para volver, como si no estuviera seguro de qué hora quería mantener. Lo achacó al agotamiento, pero la inquietud regresó un jueves tranquilo cuando sonó el teléfono detrás del mostrador. La línea fija rara vez sonaba por la noche, casi nunca. Takeshi se secó las manos y descolgó el teléfono. «Family Mart, soy Takeshi», dijo con voz firme. Hubo silencio. Sin estática, sin ruido de fondo, solo silencio. Entonces, débilmente, una voz habló, una voz que reconoció. «Le pagaré mañana». Takeshi se quedó helado. Su corazón latía tan fuerte que lo oía en sus oídos. «¿Quién es?», exigió, aunque ya lo sabía. La voz no respondió, solo repitió: «Le pagaré mañana», más suave esta vez, desvaneciéndose como un aliento. Entonces la línea se cortó. Takeshi permaneció allí mucho tiempo, con el auricular temblándole en la mano. Lentamente, lo volvió a colocar en su base. La tienda volvió a quedar en silencio, pero algo en el aire había cambiado. Podía sentirlo, como una presencia justo fuera de su vista. Esa noche, no se fue a casa después de su turno. En cambio, se quedó hasta el amanecer, observando las puertas de cristal, medio esperando que el hombre regresara. No lo hizo, pero a medida que la primera luz de la mañana comenzaba a extenderse por el aparcamiento, Takeshi vio algo que le heló hasta los huesos. Allí, en el extremo lejano del asfalto, cerca de las máquinas expendedoras, había un único rastro de huellas mojadas, pies descalzos, que iban desde la carretera hacia la tienda. Se detuvieron bruscamente a mitad del aparcamiento, desvaneciéndose en la nada. Takeshi se arrodilló para tocar el suelo. El pavimento estaba seco en todas partes, excepto en esas huellas. No se movió durante mucho tiempo. Cuando finalmente se puso de pie, miró hacia la tienda y vio algo más. El reflejo de una figura en la puerta de cristal, de pie directamente detrás de él. Pero cuando se dio la vuelta, no había nadie. El reflejo, sin embargo, permaneció, mirándolo con ojos huecos y desconocidos. Takeshi retrocedió lentamente, con el pulso acelerado, y se apresuró a entrar, cerrando la puerta con llave tras de sí. Se sentó en la esquina hasta el amanecer,
aferrando el crisantemo que le había dado la niña, susurrando oraciones que no había pronunciado en años. La tarde siguiente, Takeshi decidió romper la rutina. En lugar de coger el mismo autobús para ir al trabajo, salió antes y caminó, tomando calles secundarias a través del tranquilo distrito residencial. La ciudad estaba en paz, el zumbido de los grillos mezclándose con el sonido lejano del tráfico. Por un momento, casi se sintió normal de nuevo. Pero cuando llegó a la tienda, notó algo extraño. El letrero de neón no estaba encendido. Las ventanas estaban oscuras. La puerta encadenada desde fuera. Un aviso estaba pegado al cristal, cerrado permanentemente debido a daños en la propiedad. Takeshi permaneció inmóvil, el mundo inclinándose de nuevo bajo el peso de la confusión. Buscó a tientas su teléfono y llamó a su gerente. «Hubo un incendio», explicó la voz al otro lado. «Hace 2 noches. Un fallo eléctrico, al parecer. Tuviste suerte de no estar allí. El lugar entero se ha ido». La garganta de Takeshi se secó. Hace 2 noches. La misma noche que había oído la voz en el teléfono. La misma noche que había visto las huellas. Su mano tembló mientras bajaba el teléfono. Detrás de las ventanas ennegrecidas, aún podía ver débiles reflejos de las estanterías, el mostrador, la luz zumbante que ya no existía, y por un breve momento, pensó que volvió a ver al hombre, de pie dentro de la tienda quemada, sus ojos serenos, su rostro por fin en paz. Takeshi cerró los ojos. Cuando los abrió, el reflejo había desaparecido. La tienda estaba vacía, silenciosa, definitiva. El pago pendiente. Takeshi no se fue a casa de inmediato. Permaneció allí en la acera mucho después de que el tráfico amainara y las sombras de la tarde comenzaran a extenderse por la calle. El cascarón quemado de la tienda parecía respirar en silencio, sus ventanas rotas brillando débilmente bajo la luz de la luna. El tenue olor a humo aún flotaba en el aire, agudo y amargo. El cartel que una vez brilló suavemente durante la noche, ahora colgaba torcido, medio derretido por el calor. Las palabras Family Mart apenas eran visibles. Takeshi sentía como si el edificio lo estuviera observando, esperando que dijera algo. «Volvió, ¿verdad?», susurró, sin saber si le hablaba al hombre, al recuerdo o a los fantasmas que se aferraban a ese lugar. Quería pagar su deuda. Su voz se quebró. Pensó en las innumerables veces que había desestimado las palabras del hombre. «Le pagaré mañana». Siempre había sonreído, siempre había dicho, «No pasa nada, págueme la próxima vez». Quizás el hombre lo había querido decir de otra manera. Quizás no estaba hablando de dinero en absoluto. La mente de Takeshi volvió a la tercera noche, al paquete de cigarrillos que había quedado sin abrir en el mostrador, el que aún estaba allí después de la visita de la esposa, el que había desaparecido la noche del incendio. Lentamente, se acercó a la puerta de cristal rota. La cinta de la policía ondeaba suavemente con el viento, pero la curiosidad lo arrastró más cerca. Se agachó por debajo con cuidado de no cortarse con los trozos de cristal. Dentro, el olor a humo era abrumador. Todo había quedado reducido a contornos carbonizados. Las estanterías, la caja registradora, las unidades de refrigeración, los azulejos del suelo, antes brillantes, ahora estaban cubiertos de hollín negro. Sin embargo, en la esquina, cerca de donde solía estar el mostrador, algo blanco le llamó la atención. Se agachó. Era una pequeña taza de cerámica, perfectamente intacta a pesar de la destrucción a su alrededor. Dentro de la taza, flotando en agua turbia, estaba el crisantemo. Los pétalos se habían marchitado y amarillado, pero la flor seguía allí. Takeshi sintió un nudo en la garganta. Recordó las palabras de la niña. Papá también dijo gracias. Cogió la taza suavemente, acunándola en sus manos como si fuera algo vivo. El aire a su alrededor se volvió pesado, presionando contra su piel. Entonces, débilmente, desde algún lugar profundo de los pasillos calcinados, lo oyó. Pasos, lentos, mojados, acercándose. «¿Hola?»,
gritó Takeshi con la voz temblorosa, sin respuesta. Solo el suave golpeteo de los pies contra el azulejo, uno tras otro, cada vez más cerca. Se giró hacia el sonido, con el corazón martilleando. La figura apareció a través del humo. Un hombre, apenas visible, con el rostro ensombrecido, el abrigo oscuro por la lluvia. Takeshi no podía moverse. «No debería estar aquí», susurró. La figura se detuvo. Luego, lentamente, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo. Un pequeño sobre arrugado. Lo extendió hacia Takeshi. La mano temblorosa de Takeshi se extendió. El sobre estaba húmedo, manchado de hollín, pero dentro había una única nota doblada y un billete de 1000 yenes. En el papel había 5 palabras, escritas con tinta cuidada y descolorida. «Gracias por esperar». Los ojos de Takeshi se empañaron con lágrimas. Levantó la vista, pero el hombre ya no estaba. El aire volvió a estar inmóvil. El humo se elevaba suavemente como un aliento. Takeshi se llevó el sobre al pecho, sus lágrimas mezclándose con el hollín de su cara. Por primera vez en muchas noches, no sintió miedo, solo tristeza y liberación. Salió a la calle, con la taza aún en una mano y el sobre en la otra. El viento le rozó, suave y fresco, como un suspiro. Detrás de él, la tienda quemada pareció brillar por un breve instante. El tenue resplandor del neón parpadeando de nuevo a la vida solo una vez antes de desvanecerse para siempre. Takeshi tomó un largo aliento, su pecho subiendo y bajando al ritmo del zumbido lejano de la ciudad. Lo que sea que había atado al hombre a este mundo, pensó, finalmente había terminado. La noche, que terminó con todo. Esa noche, Takeshi no se fue a casa. Deambuló sin rumbo por las tranquilas calles de Osaka, con el sobre y la taza de la flor apretados firmemente en sus manos. La ciudad dormía, y sin embargo se sentía viva de una manera que no había notado antes. Cada sombra parecía moverse con un propósito. Cada farola parpadeaba con una tranquila intención. El viento traía el olor a lluvia y humo, y debajo de todo, un débil rastro de tabaco. Se detuvo en un pequeño parque cerca del río, el mismo que él y su esposa solían visitar cuando eran más jóvenes. Los bancos estaban húmedos por el rocío, el aire fresco contra su piel. Takeshi se sentó y colocó la taza con el crisantemo a su lado. Los pétalos se habían desprendido por completo, flotando en el agua inmóvil como pálidos fantasmas. Abrió el sobre de nuevo, leyendo las palabras una y otra vez. «Gracias por esperar». Su pecho se oprimió y por primera vez habló en voz alta a la noche vacía. «No tenía que volver», dijo suavemente. «Nunca fue por el dinero, ¿verdad? Solo quería ser recordado». Su voz se quebró. El mundo se sentía insoportablemente silencioso. Y sin embargo, de alguna manera podía sentir que no estaba solo. El río a su lado brillaba débilmente bajo las farolas, y mientras la corriente se movía, pensó que veía un reflejo. 2 figuras de pie detrás de él. El hombre del abrigo oscuro, la mujer y su hija, cogida de ambas manos. Takeshi se giró lentamente, pero no había nadie. Solo el susurro del viento rozando las hojas y el débil sonido del agua fluyendo río abajo. Aún así, sonrió. «Descanse tranquilo», murmuró. «Ha hecho su pago». Cuando llegó el amanecer, Takeshi se levantó del banco y llevó la taza hasta la orilla del agua. Se arrodilló, dejando que los pétalos se deslizaran uno a uno por el río, llevados suavemente por la corriente. Se sintió como una despedida, una suave liberación. Después de esa mañana, Takeshi dejó de trabajar en los turnos de noche por completo. La tienda ya no existía y no tenía deseo de reemplazarla, pero cada noche, alrededor de la 1 de la madrugada, se encontraba despertando sin razón. A veces preparaba café y se sentaba junto a su ventana, mirando las luces de la ciudad. El hábito se había convertido en parte de él. El ritmo de la noche seguía susurrándole a través de sus huesos. Una noche, semanas después,
Mientras estaba sentado escuchando la lluvia, un sonido familiar rompió el silencio. El débil tintineo de la campana de una tienda. Takeshi se quedó helado. El sonido volvió a escucharse, suave, distante, casi como un eco llevado por el viento. Miró hacia su pequeña mesa de cocina. El sobre aún yacía allí, junto a la taza ahora vacía, y por un breve momento pudo oler cigarrillos y pavimento mojado. No se movió. Simplemente cerró los ojos, inclinó ligeramente la cabeza y susurró: «Buenas noches». Cuando volvió a abrir los ojos, el sonido se había desvanecido. La lluvia se había suavizado a una llovizna. Sintió una calma diferente a todo lo que había conocido antes, como si el mundo mismo hubiera exhalado. A la mañana siguiente, cuando salió el sol, Takeshi fue a dar un paseo al santuario. El viejo sacerdote lo saludó con un asentimiento cómplice. «Ha estado durmiendo mejor», dijo suavemente. Takeshi sonrió débilmente. «Sí, creo que alguien finalmente encontró su camino a casa». El sacerdote asintió una vez, luego miró hacia el río. «Cuando los muertos regresan», dijo, «rara vez es para hacer daño. A veces es solo para dar las gracias». Takeshi miró sus manos, recordando el peso del sobre, la calidez que había llenado el aire cuando había leído la nota. «Pagó su deuda», dijo en voz baja, «y creo que quizás yo también lo hice». Esa noche, Takeshi se acostó antes de lo habitual. Por primera vez en años, durmió hasta la mañana sin despertarse a la 1:12 a.m. El viento fuera estaba en calma, la ciudad tranquila, y el zumbido de la vida constante una vez más. Sin embargo, en los rincones más tenues de su sueño, creyó escuchar el suave tintineo de una campana y las palabras, suaves y distantes. Gracias. El epílogo. El hombre de la fotografía. Pasaron los años. La tienda de conveniencia nunca reabrió. El terreno finalmente se vendió, y en su lugar se construyó un pequeño edificio residencial. Una estructura sencilla y gris, con balcones estrechos, y una lavandería de autoservicio en la planta baja. Para cualquiera que pasara, era solo otra esquina tranquila de Osaka. Pero para Takeshi, siguió siendo algo sagrado. Un lugar donde dos mundos se habían rozado por un momento, y luego se habían soltado en silencio. Ya se había jubilado por completo, llevando una vida modesta con su pensión. Sus días seguían un ritmo suave. Paseos matutinos, té de la tarde y alguna visita ocasional al santuario local. Las noches eran tranquilas ahora, ya no cargadas de presencias invisibles. Aún así, había momentos en que el pasado regresaba de pequeñas maneras. Un olor, un sonido, un sueño que perduraba demasiado tiempo después de despertar. Una fría tarde de otoño, Takeshi recibió una carta de la mujer que había conocido aquella noche años atrás, la viuda del hombre que había rondado su tienda. La carta era sencilla, escrita a mano con trazos cuidadosos. «Nuestra hija ya es mayor», escribió. «Estamos bien. A menudo pregunta por el dueño de la tienda que fue amable con su padre. Quería darle las gracias de nuevo y contarle algo. Encontramos una fotografía el mes pasado mientras limpiábamos las viejas pertenencias de mi marido. Fue tomada el día antes de que muriera. Él estaba de pie fuera de su tienda, sonriendo. En el reflejo de la ventana había otra figura, alguien que se parecía a usted, de pie detrás de él dentro de la tienda. Pero sé que usted nos dijo que no lo había visto desde aquella noche. Quizás fue su manera de despedirse». Takeshi leyó la carta 3 veces antes de dejarla. Durante un largo momento, se sentó en silencio, los bordes del papel temblándole ligeramente en sus viejas manos. Luego, sin saber muy bien por qué, sonrió. Esa tarde, salió a pasear por el barrio. Cuando llegó al edificio de apartamentos que ahora se alzaba en el solar de la antigua tienda, se detuvo en las máquinas expendedoras de la entrada, el mismo lugar donde una vez había visto las huellas.
Las máquinas zumbaban suavemente, sus luces de neón brillando en azul pálido. Compró una lata de café. El calor se filtraba en sus manos frías. Durante un rato, se quedó allí de pie, observando la calle. Luego hizo algo que no había hecho en años. Habló en voz alta. «Cumplió su promesa», dijo en voz baja. «Supongo que es mi turno de pagar lo que se debe». Una brisa agitó el aire, trayendo consigo el tenue olor a cigarrillos y lluvia. Takeshi cerró los ojos e inclinó la cabeza. Cuando los abrió de nuevo, pensó, solo por un momento, que vio una figura reflejada en el cristal de la máquina expendedora. Un hombre con un abrigo oscuro, sonriendo débilmente antes de desvanecerse en la luz. Takeshi no se inmutó esta vez. En cambio, levantó ligeramente la lata como ofreciendo un brindis. «Descanse bien, amigo», murmuró. «La noche es lo suficientemente larga para los dos ahora». Se dio la vuelta y se alejó, sus pasos lentos pero firmes. Detrás de él, la máquina expendedora parpadeó una vez, su luz atenuándose antes de volver a la normalidad. Dentro del cristal, el reflejo había desaparecido. Semanas después, el viejo sacerdote visitó el pequeño apartamento de Takeshi, después de no verlo en las oraciones matutinas. Lo encontró sentado en paz junto a la ventana, con los ojos cerrados y una leve sonrisa en su rostro. En la mesa junto a él había un sobre doblado con una nota dirigida a el próximo encargado de turno de noche. Dentro había un solo billete de 1000 yenes y 5 palabras sencillas escritas con letra pulcra y cuidadosa. «Por los cigarrillos. Gracias». El sacerdote inclinó la cabeza y susurró una oración. Mientras miraba hacia la ventana, habría jurado que vio, solo por un instante, 2 siluetas caminando lado a lado por la calle vacía. Una con un abrigo oscuro, la otra con un delantal de tienda, desapareciendo en la niebla de la madrugada. Y desde algún lugar profundo de la tranquila ciudad, débil pero inconfundible, llegó el eco del tintineo de una campana. Ding, ding. El turno de noche finalmente había terminado